El día de hoy vamos a hablar acerca de la esclerosis múltiple. Nos vamos a enfocar más en oftalmología, pero es importante siempre conocer generalidades de la enfermedad. La esclerosis múltiple es un trastorno neurodegenerativo inflamatorio del sistema nervioso central que causa discapacidad neurológica progresiva con el tiempo. Los pacientes con esclerosis múltiple frecuentemente presentan síntomas visuales y el oftalmólogo suele ser el primer médico consultado. La familiaridad con las consecuencias oculares y neurológicas de la esclerosis múltiple es importante para guiar al oftalmólogo hacia el diagnóstico apropiado. En cuanto a la epidemiología y genética de la esclerosis múltiple, esta va a variar ampliamente. Es más común en personas de raza blanca y en personas que viven en latitudes superiores a 40 grados del Ecuador y tiene entre 2 y 3 veces más probabilidades de afectar a las mujeres que a los hombres. La esclerosis múltiple es relativamente poco común en niños menores de 10 años. La incidencia es mayor entre los adultos jóvenes de 25 a 40 años. Sin embargo, la aparición después de los 50 años no es rara. La causa de la esclerosis múltiple sigue siendo desconocida. Se ha relacionado la deficiencia de vitamina D como un factor de riesgo y se cree que es la base de la relación de la esclerosis múltiple con la latitud. El riesgo de esclerosis múltiple también aumenta significativamente en los familiares de primer grado de pacientes con la enfermedad. Aunque existe una fuerte asociación con algunos de los antígenos, especialmente el antígeno leucocitario humano del isotipo de R, las asociaciones genéticas son multifactoriales. El curso y pronóstico de la enfermedad, la mayoría de los pacientes con esclerosis múltiple, un 85% experimentan un curso clínico remitente recurrente, que tienen episodios de disfunción neurológica separados por intervalos asintomáticos de meses o años. De entre los primeros 10 años posteriores al inicio de la enfermedad, aproximadamente el 50% de los pacientes con enfermedad remitente recurrente exhiben un deterioro lento y aparentemente continuo del estado neurológico, que es la forma secundaria progresiva de la esclerosis múltiple. Y el otro 15% de los pacientes, la esclerosis múltiple progresa inexorablemente desde el inicio sin ataques reconocibles, que es la forma progresiva primaria. Después de un curso fulminante puede producirse una discapacidad casi total y en casos raros la muerte dentro de 1 a 2 años del inicio de la enfermedad. En aproximadamente el 5 o 10% de los pacientes con esclerosis múltiple, el curso de la enfermedad es relativamente benigno, sin discapacidad grave ni reducción de la esperanza de vida. La patología de la esclerosis múltiple se considera clásicamente una enfermedad desmielinizante. El daño axonal ocurre temprano y es una parte integral del proceso de la enfermedad. Esta pérdida axonal se manifiesta como agujeros negros en secuencia de resonancia magnética potenciada en T1. La destrucción de mielina se asocia con infiltración local perivascular de células mononucleares, eliminación de mielina por macrófagos y proliferación de astrocitos con producción de fibrillas gliales. El término esclerosis múltiple surge de la presencia de estas numerosas lesiones de placas glióticas. Las placas suelen estar situadas en la sustancia blanca, adyacente a los ventrículos, los nervios ópticos, quiasma, el cuerpo calloso, la médula espinal y en todo el tronco encefálico y los pedúnculos cerebelosos. Aquí tenemos imágenes de resonancia magnética axiales de un paciente con esclerosis múltiple, donde se muestran las placas desmielinizantes. En la primera imagen podemos ver una resonancia magnética ponderada en T1 posgadolíneo, donde se demuestran las lesiones realzadas en la sustancia blanca bilateralmente, así como agujeros negros que se ven en las flechas. En la imagen B vemos una resonancia magnética ponderada en T2 que muestra lesiones periventriculares multifocales e hiperintensas en la sustancia blanca compatibles con desmielinización. En la tercera imagen, la C, es una exploración con recuperación de inversión atenuada por líquido que es FLAIR, confirma las lesiones de la sustancia blanca periventricular. En cuanto a la presentación clínica de la esclerosis múltiple, los primeros hallazgos suelen ser evanescentes, benignos
y van a carecer de hallazgos neurológicos objetivos, lo que lleva a los pacientes a ignorar los episodios o a no conectarlos. Por lo contrario, los episodios importantes suelen durar de semanas a meses. La sintomatología ocular suele formar parte del cuadro clínico de la esclerosis múltiple, por lo tanto el médico debe preguntar específicamente sobre episodios de pérdida de visión o visión anormal, dolor ocular y diplopía. Los signos y síntomas no oculares preceden, siguen o pueden coincidir con los signos oculares. El cerebelo, el tronco del encéfalo y la médula espinal pueden verse afectados de forma individual o simultánea, produciendo así síntomas únicos o múltiples. Por lo tanto, el médico también debe preguntar acerca de los síntomas no oculares. Vamos a dividir los signos y síntomas por sistemas. En cuanto a la disfunción cerebelosa, este nos va a dar ataxia, disartria, temblor intencional, titubación del tronco o de la cabeza o dismetría. Cambios mentales, pueden haber inestabilidad emocional, depresión, irritabilidad o fatiga. Más adelante en el curso puede haber disfunción cognitiva. En cuanto a los síntomas motores, puede haber debilidad en las extremidades, debilidad facial, hemiparesia o paraplegia. En cuanto a síntomas sensoriales, puede haber parestesias en la cara o el cuerpo, especialmente en una distribución similar a una banda alrededor del tronco. Tenemos el signo de Lermit, una sensación similar a una descarga eléctrica en las extremidades, y tronco producido por la flexión del cuello o dolor, ocasionalmente neuralgia del trigémino. También pueden haber alteraciones del esfínter, frecuencia, urgencia, vacilación o incontinencia reurinaria, atención que conduce a una infección del tracto urinario. Ya hablando acerca de oftalmología y la esclerosis múltiple, tenemos la neuritis óptica, que es un síntoma de presentación en el 25% de los pacientes con esclerosis múltiple, y los síntomas de la neuritis óptica ocurren en algún momento en el 75% de los pacientes. Además, el 90% de los pacientes con esclerosis múltiple aparecen pruebas de afectación del nervio óptico, como lo demuestra una respuesta evocada visual anormal. También existe un interés creciente en el uso del OCT o tomografía de coherencia óptica para medir las fibras nerviosas peripapilares de la retina y las capas de células ganglionares en la esclerosis múltiple como un marcador de daño neuronal. Incluso después de recuperarse de la pérdida de visión provocada por la neuritis óptica desmielinizante, los pacientes pueden experimentar un deterioro transitorio de la visión durante el ejercicio o con pequeñas elevaciones de la temperatura corporal, como por ejemplo al bañarse, que este fenómeno se conoce como UTOF. Algunos pacientes con neuritis óptica también informan fosfenos o destellos de luz brillantes con el movimiento del ojo afectado, o fotismo, que es luz inducida por el ruido, el olfato, el gusto o el tacto. Las anomalías oculares y retinales en la esclerosis múltiple. La uveitis va a ser 10 veces más común en pacientes con esclerosis múltiple que en la población general, con una frecuencia de uveitis que oscila entre el 0.4 y el 28.5% según el estudio. La uveitis relacionada con la esclerosis múltiple generalmente se presenta como una uveitis intermedia, incluida la pars planitis, y es común una vitritis leve con periblevitis. La inflamación ocular puede desarrollarse al mismo tiempo, antes o después del desarrollo de signos y síntomas neurológicos. Las anomalías quiasmáticas y retroquiasmáticas en la esclerosis múltiple. La sustancia blanca dentro del quiasma óptico, los tractos ópticos y las radiaciones ópticas está frecuentemente involucrada patológicamente en las lesiones de esclerosis múltiple. Las lesiones en estas áreas siguen un patrón de recuperación similar al de la neuritis óptica. Cuando un paciente con esclerosis múltiple que está usando natalizumab presenta efectos del campo visual homónimos, se debe considerar en estos pacientes la leucoencefalopatía multifocal progresiva.
Las alteraciones de la motilidad ocular en la esclerosis múltiple, tenemos la diplopía, que es un síntoma frecuente. Las anomalías de la motilidad resultante de la esclerosis múltiple suelen localizarse en las porciones supranuclear, nuclear y fascicular del sistema motor ocular. La oftalmoplegia internuclear puede presentarse con exotropia en la posición primaria y alteración de la aducción unilateral o bilateral, y es altamente sugestiva de una esclerosis múltiple en alguien menor de 50 años. Otros signos van a incluir la parálisis completa o parcial de la mirada horizontal o vertical, o una desviación sesgada, desalineación vertical no atribuible a un solo par craneal, o disfunción muscular. Aunque es poco común, la esclerosis múltiple debe considerarse en un adulto joven con parálisis del nervio motor ocular aislado y sin antecedentes de traumatismo, dado que las parálisis motoras oculares probablemente reflejan afectación fascicular. Con frecuencia se acompañan de otros hallazgos del tronco encefálico. La afectación del sexto par craneal es la más comúnmente reportada, pero también se ha reportado paresia del tercero y del cuarto par craneal. El nistagmo también va a estar presente con frecuencia en la esclerosis múltiple. Este puede ser horizontal, giratorio o vertical. El nistagmo vertical y horizontal concomitante, que ocurre fuera de fase, produce movimientos oculares circulares o elípticos que son altamente sugestivos de la esclerosis múltiple. Los hallazgos oculares cerebelosos comunes incluyen el nistagmo de rebote, inestabilidad de la fijación, dismetría sacádica y movimientos de seguimiento anormales. En ocasiones las lesiones de la esclerosis múltiple producen el síndrome del mesencéfalo dorsal. Los pacientes con anomalías en los movimientos oculares también pueden informar que diplopía, visión borrosa o oscilopsias. El diagnóstico, se diagnostica utilizando las modificaciones del 2017 a los criterios de McDonald, que se basan en una combinación de historia clínica y presentación junto con imágenes neuroradiológicas con o sin la presencia de bandas de inmunoglobulina G oligoclonal en el líquido cefalorraquídeo. Incluso una progresión neurológica insidiosa que sugiera una esclerosis múltiple puede conducir a un diagnóstico definitivo si existen anomalías paraclínicas apropiadas. Sin embargo, en ausencia de otras manifestaciones clínicas o de laboratorio, la neuritis óptica recurrente es insuficiente para diagnosticar la esclerosis múltiple. También se evalúan los laboratorios. Ninguna prueba va a establecer de manera inequívoca la presencia de esclerosis múltiple, que sigue siendo un diagnóstico clínico. El líquido cefalorraquídeo en pacientes con esclerosis múltiple definitiva es anormal en más del 90% de los casos. Las anomalías más comunes son la presencia de bandas oligoclonales de inmunoglobulina G en el líquido cefalorraquídeo, pero no en el suero, niveles elevados de IgG y un índice IgG albúmina elevado. Sin embargo, ninguno de estos hallazgos va a ser específico de esta enfermedad. Las neuroimágenes nos ayudan mucho con el diagnóstico, como ya había mencionado anteriormente. La resonancia magnética es particularmente sensible para identificar las placas de sustancia blanca en el sistema nervioso central, y es muy superior a la tomografía computarizada para mostrar la fosa posterior y la médula espinal. Además, la resonancia magnética muestra múltiples lesiones cerebrales en 85 a 95% de los pacientes con esclerosis múltiple clínicamente definida y en 66 a 76 de los pacientes con sospecha de esclerosis múltiple. Las lesiones multifocales, periventriculares y ovoides son las más consistentes con la afectación. Las neuroimágenes para el diagnóstico y tratamiento de la esclerosis múltiple deben incluir resonancia magnética con imágenes ponderadas en T1, ponderadas en T2, recuperación de inversión atenuada por líquido o FLAIR, ponderadas en difusión e infusión de gadolínio.
Las lesiones activas mejorarán con la administración de gadolinio y las regiones hipointensas en las exploraciones ponderadas en T1 o los agujeros negros también son un marcador de enfermedad progresiva. En los nervios ópticos de pacientes con neuritis óptica sintomática, las lesiones se visualizan mejor mediante resonancia magnética con técnicas de supresión grasa e infusión de gadolinio.